Bursen. Eh, Nuevamente me presento, mi nombre es Claudio Mendoza, yo soy parte del equipo de educación NUAM, ahora a nivel regional, NUAM que une a las bolsas de valores de Lima, Colombia y la Bolsa de Comercio de Santiago, ahora integradas en una sola holding, justamente para poder promover el tema de la educación también a nivel regional. Aprovechando este espacio, queremos compartir con ustedes un Open Bursen, un tema muy interesante que va a ser desarrollado por dos ponentes, docentes de Bursen. El Open que se va a desarrollar el día de hoy es acerca de Machine Learning y cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el análisis financiero. Este Open Bursen va a estar a cargo, como les comentaba, de dos docentes de nuestra institución, Ruth Delgado, que nos está acompañando justamente en estos momentos con su cámara, que actualmente es gerente de estrategia de inversiones globales en Grossman Capital Markets, y bueno, Carlos Palomino, gerente director de Grossman Capital Markets. Ruth, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Nos escuchas? Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Buenas noches a Sí, todos los participantes. voy a ir dejando de compartir pantalla para cederte el control y puedas proyectar tu presentación. Perfecto, gracias, Diego. Por favor, ¿me pueden confirmar que pueden ver la pantalla correctamente? Sí, gracias. Perfecto. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ruth Delgado, como lo comentaba Diego, trabajo para Grossman Capital Markets. Y lo que vamos a hacer ahora es ver una presentación respecto a cómo ha ido definiéndose la inteligencia artificial y cómo es que está redefiniendo el tema del análisis financiero. Mi trabajo normalmente en Grossman, me dedico a los mercados de capitales desde hace más de 15 años y he podido ver cómo ha sido la evolución de todo lo que es el mercado de capitales, cómo es lo que ha ido pasando y cómo es que ha ido redefiniéndose todo este mercado gracias al uso de lo que son el tema de la inteligencia artificial. A veces tendemos a pensar que la inteligencia artificial es algo que acaba de surgir en el 2023 o de repente a partir del 2020, pero luego en un momento más vamos a ver que no es que surgió recién, pero sí que han habido cambios importantes en los últimos años. Entonces, en función a eso y a esos cambios que se están dando, porque esto no es un proceso que ya ha terminado, es un proceso que está aún en desarrollo, recién estamos en las primeras fases de este desarrollo importante que se está viendo y lo que vamos a ir viendo ahora es cómo se está ya utilizando en este momento el desarrollo que tenemos hasta ahora, cómo ya lo estamos aplicando hoy en los mercados, cómo está influyendo en la toma de decisiones de las inversiones, cómo influye también en los trades que se hacen en bolsa y esto también cómo repercute a la hora de armar nuestros portafolios de inversiones y la toma de decisiones que vamos teniendo en el mercado. ¿Ok? Entonces vamos a ir revisando estos temas. Yo voy a ir avanzando. Si es que hay alguna duda, vamos a tener al final una parte de preguntas y respuestas para que podamos de repente poder escucharlos a ustedes. Me pueden tomar nota y si de repente hay algo muy puntual, me pueden preguntar de repente en un momento determinado. ¿Ok? Perfecto. Vamos a empezar. Voy a empezar haciendo la presentación. Vamos a empezar con un poco lo cual va a ser nuestro temario de esta noche. Vamos a empezar viendo lo que es la inteligencia artificial y el análisis financiero, un poco del concepto básico, evolución de la inteligencia artificial en el tiempo, la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, componentes claves de machine learning, impacto de la inteligencia artificial en el análisis financiero con ejemplos reales de qué es lo que pasa, algunos. Esto sería muy amplio, pero vamos a tratar algunos de esos temas un modelo multifactorial de Machine Learning desarrollado para que ustedes puedan verlo de repente. Algunos de los puntos que se pueden desarrollar con esto es un solo modelo, un solo punto, y nuestra parte de preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esta primera parte. En esta primera parte voy a empezar viendo, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial
y el análisis financiero. Si se dan cuenta, la inteligencia artificial ha revolucionado múltiples industrias, ¿no? No solamente lo que es el tema de las finanzas, sino también no son la excepción. Su impacto en los mercados financieros ha cambiado la manera en que los inversionistas analizan datos, identifican oportunidades y gestionan riesgos. Y esto ha sido muy rápido. Lo que teníamos de la inteligencia artificial hasta antes del 2022, perdón, del 2023, lo que tenía con la presentación, cuando empezó a unirse lo que era ChatGPT, OpenAI y demás, lo que teníamos era toda esta inteligencia artificial, pero ya no llevado para las masas, llevado como para que un grupo importante con grandes máquinas o en un proyecto que se desarrollaban en laboratorios o a grandes empresas que podían trabajar con esta información. Pero lo que hemos tenido y lo que tenemos después de esto, después del 2023, es el gran salto cualitativo que hemos visto en el mercado en tema de finanzas y la inteligencia artificial. Y es que ya no es algo que está solamente a disposición de que tenga una gran computadora, de que tenga un gran software, de que tenga solo para algunas personas, sino nos hemos dado cuenta que hemos podido masificar este uso y que podemos utilizarlo mucho más y está todo más a la mano, todo más a poder hacerlo. Entonces, esto ha hecho que rápidamente los mercados hayan incorporado estos algoritmos, los inversionistas, y estén en la actualidad tomando decisiones en base a esto. Entonces, vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando esto de la inteligencia artificial en el punto. Y como les comentaba hace un momento, no es algo que surgió recién en el año 2023, sino que es algo que viene con un desarrollo que viene desde 1940. En 1940, no sé si ustedes recuerdan esto, los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial empezaron con los trabajos de Alan Turing y la creación de los primeros algoritmos como lo que fue el test de Turing. ¿Ustedes recuerdan Alan Turing? No sé si alguno vio una película, que hay una película que está relacionada con este tema. Lo que hizo Alan Turing es que en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los mensajes que se enviaban, que enviaban los alemanes para la comunicación y ver dónde iban a tomar las posiciones de ataque, iban cambiando constantemente. Entonces, cuando eran interceptados, trataban los aliados de poder descifrarlos, pero tomaba mucho tiempo en descifrar y poder resolver el problema. Lo que hizo Alan Turing es que creó una gran máquina para poder, a través de ese sistema computacional, descifrar estos modelos, descifrar estos códigos de estos mensajes y poder, de alguna forma, se piensa que con lo que él hizo, ayudó a que la guerra pudiera terminar mucho más pronto, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1950 y crear una máquina que pueda entender un algoritmo, que pueda entenderlo y pueda descifrar un código que se había creado, un código secreto. Entonces, 1940. Luego de eso, otro hito importante tenemos a partir del 56 al 70, cuando se celebran las conferencias de Dortmund, donde se acuña el término por primera vez de inteligencia artificial. Hasta ese no se utilizaba ese término. Y se crean los primeros sistemas simbólicos y algunos temas expertos. Luego, entre 1970 y 1990, se experimenta el primer invierno en la inteligencia artificial. Todo queda muy parado porque se disminuyeron los fondos debido a las limitaciones de los sistemas simbólicos, las expectativas altas y pocos resultados. Hasta ese momento se invertía mucho, pero no se llegaba al resultado que se deseaba. Uno de los puntos por los cuales no se podía desarrollar mucho es porque para poder desarrollar muchos de nuestros modelos que vamos a ver, nosotros para un nivel de inversionista promedio podemos trabajar con una computadora con cierto nivel y nuestra computadora base que tenemos nos puede ayudar. Pero cuando ya queremos trabajar con una cantidad de datos mucho más grande, los sistemas computacionales que existían hasta ese momento no estaban desarrollados para poder todos estos modelos que en teoría en el papel se veían que podían ser factibles, no se tenían el hardware computacional ni el software que pudiera llevarlos adelante. Entonces hubo un tiempo en el cual eso estuvo muy frenado, ¿no? Si ustedes recuerdan, en 1970 más o menos una computadora de que eran las IBM podían ocupar el espacio de una habitación. Entonces, era muy complicado poder hacer los desarrollos, eran muy básicos. Luego de eso, eso de ahí hemos ido comprimiendo la computadora que tenemos ahora, las computadoras de escritorio o una laptop que la podemos mover para todo lado. Y eso fue lo que luego, a partir de los 90 y 2010, empezó nuevamente a hacer que este desarrollo en temas de la inteligencia artificial empezaran a crecer otra vez. Desde los 90 y los 2010 surgieron la inteligencia como un auge del machine learning y el uso de lo que es backpropagation y logros como la victoria de Deep Blue
sobre Garry Kasparov, el ajedrez, dijeron, oye, mira, le ha ganado al mejor ajedrecista del mundo una máquina, una computadora le ganó. Entonces ahí empezó a verse, ya, podemos hacer algo más. Si recuerdan, ¿no? A finales de los 90 teníamos la masificación también del Internet, que es otro de los puntos y otro de los hitos que permitieron este desarrollo importante en cuanto a la inteligencia artificial, los modelos de machine learning y demás. Luego de eso, a partir del año 2010 en adelante, tenemos sí, ya un salto cualitativo muy importante. La explosión de lo que era el deep learning, gracias a los procesadores más potentes. Y dentro de estos procesadores entra esta compañía NVIDIA con el desarrollo de los procesadores para poder desarrollar esa inteligencia cada vez más importantes. Entonces, este desarrollo de estos procesadores más potentes permitieron el desarrollo más profundo de lo que era el deep learning y poder empezar el desarrollo más potentes, como también los GPUs, grandes volúmenes de datos, y se desarrollan redes neuronales. Un tema importante, y es que lo vamos a revisar, y cuando ustedes estudian o revisan o tratan de trabajar con modelos de inteligencia artificial, machine learning y demás, es que para poder trabajarlos, necesitamos una gran cantidad de datos. Para que pueda hacerse bien, para que funcione, se necesita una gran cantidad de datos. Previo al año 2010, antes de la masificación del Internet y del uso de todas estas redes y que pudiéramos trabajar con nuestra Internet, nuestro celular, que pagáramos de medios digitales, etcétera, etcétera, había muy poca información y muy poca data que pudiera utilizarse para probar los modelos y procesarlos. Después de ese 2010, cuando la masificación del Internet, cuando empezamos a utilizar cada vez más el Internet, se pudieron empezar a crear modelos para poder determinar el comportamiento de las personas, para poder ver cuáles eran sus patrones de riesgo, sus patrones de compra, identificar algunos elementos que podrían ser riesgosos o algunas oportunidades también. Entonces, el uso del Internet, esa masificación, el uso de mayor cantidad de datos, tener acceso a mayor cantidad de datos, las redes sociales, que también han permitido que se puedan analizar algunos patrones de conducta, empezó a generar y se empezaron a probar los modelos de machine learning, los modelos de inteligencia artificial que se estaban desarrollando, empezaron a probarse y con esa cantidad de datos empezaron a darle los resultados adecuados y es cuando empieza toda esta evolución importante como la que tenemos hasta ahora. ¿Ok? Entonces, esto es a partir del 2010 en adelante. Y luego, después del año del 2023, es cuando todo lo que estaba y todo lo que se venía desarrollando estaba en laboratorio, como les comentaba. Luego del 2023 es que lo tenemos ya, lo tenemos en nuestro celular. Probablemente muchos de ustedes tengan descargados en sus celulares algunos temas como ChatGPT o estén utilizando algunos temas de inteligencia artificial ya desde su celular, no solo desde la computadora de escritorio, desde la laptop, la tablet. Entonces, se convirtió todo a tenerlo a la mano. Todo eso que nos parecía antes de ciencia ficción está ahora en nuestra mano y podemos trabajarlo sin ningún inconveniente y eso viene a partir del 2023, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene esa explosión de esta información. Cuando hablamos de Machine Learning, y vemos lo que es inteligencia artificial y machine learning, tenemos que ver dónde estamos, en dónde estamos cuando hablamos y a qué estamos trabajando. Cuando se habla de inteligencia artificial, esta es una gráfica, no es mía, es una gráfica que se utiliza mucho para poder diseñar este punto. La inteligencia, enseñar este punto, graficarlo. La inteligencia artificial es es un todo. Dentro de la inteligencia artificial, de cualquier tecnología que permita a las máquinas hacer o imitar la inteligencia humana, todo eso es a lo que le llamamos inteligencia artificial. Luego, una parte de esa inteligencia artificial es el machine learning. El machine learning incorpora, y son temas, cuando ya incorporamos temas estadísticos, métodos que les permitan a las máquinas aprender. Y eso es lo que hacemos cuando trabajamos con Machine Learning. Vemos ya no solamente los datos, sino que le permitan a las máquinas aprender, tener herramientas para poder con la data y sin algún programa y que lo explique y que le diga, simplemente ellos aprendan y puedan llegar a algunos conocimientos. Y el Deep Learning, que es es una parte más pequeña de todo lo que implica lo que es la inteligencia artificial, y también está dentro del Machine Learning, son redes neuronales con muchos layers que nos permiten aprender representaciones o tags directamente desde la data, ¿no? Entonces empieza a trabajar ya como las neuronas de nuestro cerebro, ¿no? Empiezan a hacer análisis mucho más complejos para llegar a conclusiones. Cuando trabajamos y queremos ver qué es inteligencia artificial, qué es machine learning y deep learning, podemos tener los siguientes conceptos en este punto, ¿no? Podemos decir, ¿qué es inteligencia artificial?
qué es Machine Learning y qué es Deep Learning. Cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, es un término que se usó por primera vez en el 56, como se les comentaba, los procesos por los que una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo aprender, resolver problemas, responder siempre igual ante los mismos parámetros probablemente. Cuando se habla de Machine Learning, se está trabajando cuáles son las primeras investigaciones que vienen son las de 1950. La tecnología se desarrolló a partir de la década de los 80 y el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello, ¿no? Es capaz de autoaprender y corregir los errores. No necesita que el humano tenga que intervenir para poder hacer la corrección. Lo que hace y lo potente es que automáticamente, cuando encuentra un error, le permite también corregir sus propios errores cuando trabajamos los modelos, ¿no? En el Deep Learning, el término usado desde el año 2006, a partir de los 3 papers realizados por Hilton del año 2006, por Benjo en el año 2007 y por Ransato en el año 2007, indicaron que Deep Learning es una evolución de los sistemas de inteligencia artificial. Es un tipo de Machine Learning que entrena a una computadora para que realice tareas como las hacemos los seres humanos, y en el Deep Learning es capaz de autoaprender, de corregir errores y además tomar decisiones a partir de los datos. Ya no solo se queda en la aprender y corregir errores, sino que adicionalmente a eso, frente a una situación nueva, puede tomar decisiones a partir de los datos con los que ya se está trabajando. Como entenderán, para poder desarrollar cada uno de estos niveles, la data se convierte en el punto importante y tiene que ser una gran cantidad de datos para poder hacer y que funcionen mejor cada vez estos modelos o que aprendan mejor. Cuando hablamos de los componentes claves en el Machine Learning, un poco para poder entender de lo que vamos a hablar, necesitamos trabajar y hemos hablado mucho de lo que son datos, que son la materia prima, para lo que los modelos puedan aprender a partir de esos grandes conjuntos de datos y que contienen ejemplos de problemas a resolver. Hablamos también de lo que son los algoritmos, ¿no? Los algoritmos que son fórmulas matemáticas, estadísticas o conjuntos de instrucción, que son reglas, básicamente, que permiten de las máquinas que analicen estos datos. Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a desarrollar y vamos a trabajar con Machine Learning, necesitamos data, necesitamos algoritmos. ¿Cuáles son esas fórmulas matemáticas o estadísticas o conjunto de instrucciones con las que vamos a trabajar? Uno de los puntos importantes y del desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial en cuanto a lo que es las finanzas es que normalmente nosotros siempre hemos trabajado con la econometría. La econometría es un concepto que viene más o menos desde los 80, que se empezó a desarrollar y de ahí en adelante la hemos desarrollado y la hemos trabajado. Y a la hora de trabajar con la econometría tiene sus puntos y tiene sus limitaciones. Además, para poder trabajarla, habían puntos donde habían límites de la econometría que ya no nos permitía seguir haciendo mayores análisis. Cuando hemos incorporado dentro de lo que son el Machine Learning nos permite resolver esos problemas. Necesitamos manejar matemáticas, necesitamos manejar la econometría en algunos puntos para poder entender, pero el Machine Learning lo que nos ayuda es que, y la inteligencia artificial lo que nos ayuda es que a ir más allá y a resolver algunas posiciones en las cuales la econometría ya nos quedaba corta para poder seguir avanzando en el análisis, ¿no? Entonces, esos son los modelos, tenemos diferentes tipos de modelos para poder resolverlo, como son regresiones lineales, árboles de decisiones, redes neuronales, análisis de componentes PSA, los K-means clustering, etcétera, y otros algoritmos más que se puedan trabajar. Cuando nosotros tenemos los algoritmos y estos algoritmos aprenden, llegamos a lo que son y creamos nuestros modelos. Los modelos son las representaciones matemáticas de las relaciones detectadas de los datos luego de aplicar al algoritmo. Entonces, aplicamos el algoritmo y este algoritmo es el que va a aprender. Y luego de que aprende, el algoritmo va a decir y va a llegar a una conclusión y va a decir, ok, mira, siempre que, no sé, por ejemplo, voy a pensar en algo. Hemos analizado el tiempo. Estamos analizando el tiempo en la ciudad de Lima y el algoritmo aprende que todos los días aproximadamente entre marzo y octubre a las 5:30 de la tarde ya no hay luz. Ya aprendió el modelo eso. Entonces, eso lo aprendió en el algoritmo. Entonces, con el modelo, en función al modelo que ya aprendió que aproximadamente entre el mes de marzo y el mes de octubre, a las 5 de la tarde ya está oscuro, en el modelo puede predecir. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar el 1 de septiembre?
ya puede hacer las predicciones. Y eso es el tema, lo que nosotros queremos. Nosotros cuando hacemos el análisis financiero, nosotros queremos modelos que predigan, que hagan predicciones lo más certeras y lo más ajustadas a la realidad, porque de eso vamos a tomar decisiones de inversión. Entonces, el algoritmo, usamos la data para poder entrenar a nuestro algoritmo, generamos nuestros modelos y esos modelos nos sirven para generar y hacer esas predicciones, porque ya ha detectado los patrones aprendidos previamente que se utilizan para hacer las predicciones que necesitamos en finanzas, por ejemplo. El entrenamiento, bueno, es el proceso mediante el cual estos modelos han aprendido, pero al igual que nos pasa a muchos, cuando dentro de un proceso natural de aprendizaje, uno aprende algo, si recuerdan cuando han estado en la universidad o los que están recién aprendiendo en la universidad o lo aprendes, uno aprende algo como en la teoría y luego cuando vas a la práctica y lo vas a poner en práctica, pones en práctica la teoría que aprendiste. Y a veces puedes darte cuenta que hay algunos ajustes que hay que hacer a lo que aprendiste. Y eso viene en el entrenamiento, ¿no? Esos modelos que ya han aprendido van ahora, con lo que han aprendido, van a entrenarse y van a ver si es que lo que aprendieron en la data de entrenamiento es que no generan errores, que por ejemplo, ellos aprendieron algo y cuando van a predecir en base a una muestra que tienen, van a ver si es que cuánto es el sesgo, cuánto es el error que pueden cometer. Y eso es la data de entrenamiento. Eso es el entrenamiento que tienen los modelos de Machine Learning luego de haber aprendido el modelo. Luego van a entrenarse para ver si es que cometan la mínima cantidad de errores. Y cuando cometen y se dan cuenta, y con esa data de entrenamiento que tienen, se dan cuenta que cometen la menor cantidad de errores, entonces dicen, ok, ya lo hice bien, ya aprendí. Ahora sí puedo ir al siguiente punto, que es predecir cuando ya no hay data de entrenamiento. Ahora sí puedo predecir el futuro. Y esa viene la validación y la prueba, ¿no? Después de entrenar el modelo, se valida y se prueba en nuevos conjuntos de datos que antes no se probaron y luego ya podemos proyectar o hacer pronósticos para el futuro. Entonces, se dan cuenta, es todo un proceso para poder trabajar con esta inteligencia, con este machine learning que empieza importante, empieza en la data. Si no tengo la data, no podemos trabajar todo lo que estamos llevando hacia adelante. Todos esos modelos tan interesantes que podemos desarrollar, crear, imaginar, no los vamos a poder hacer si no tenemos data. El punto importante es la data. Por eso, si ustedes se dan cuenta mucho ahora en el tema de las redes o cuando ustedes descargan una aplicación de internet y las aplicaciones o algo es gratuito, nunca es gratuito. Lo que es gratuito es porque ustedes están compartiendo con esa aplicación, están compartiendo información de sus patrones de conducta. Y esa información será utilizada luego, probablemente, porque probablemente si ustedes leen lo que significan los términos y condiciones y lo que ustedes aceptan, probablemente esa data va a ser compartida para que luego pueda ser vendida o utilizada para poder generar estos algoritmos modelos de entrenamiento. Eso es lo importante ahora, la data, la recolección de la data. Ya entrando directamente con el tema de ahora que ya un poquito como que nos hemos puesto y hemos más o menos visto qué es la inteligencia artificial, qué es en qué punto estamos qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning, qué es el deep learning, más o menos un modelo de machine learning para llegar a hacer predicciones que necesita, que son estos los inputs que vamos a necesitar o los pasos que necesitamos para poder llegar a ese modelo de predicción. En función a eso, vamos a empezar a revisar un poco cómo esto de la inteligencia artificial y el análisis financiero, cómo es que está ya directamente en ese punto, cómo es que se han ido moviendo, ¿no? Tradicionalmente, cuando hacíamos el análisis financiero, lo basábamos en modelos estadísticos convencionales. Por ejemplo, hemos usado mucho lo que es el KPM, ¿no? Un modelo muy antiguo que hemos utilizado para poder trabajar nuestra tasa requerida de retorno, pero usábamos el KPM y el KPM lo utilizábamos de forma estática. En algún momento podemos haber llegado a hacer algunas simulaciones Monte Carlo, de repente, cuando ya era lo más avanzado para poder calcular un KPM con una tasa de una simulación Monte Carlo, pero hasta ahí. Luego trabajamos con el value de risk para poder ver lo que son niveles de riesgos o lo que son las regresiones lineales, ¿no? Pero también hemos trabajado para poder hacer nuestros análisis técnico y fundamental, pero realizado manualmente, ¿no? Hasta hace
Todavía se hace, pero cada vez esto va cambiando muy rápido y cada vez se va haciendo menos. Recuerdan, no sé si probablemente ustedes hayan llevado de repente un curso aquí en Bursen o si son analistas o en algún otro momento han llevado un curso de análisis técnico. Entonces hacemos el análisis técnico y veíamos la teoría del down. Cuando se hace la teoría del down y empezamos a ver, ok, hay que aprender a marcar, tengo que aprender a marcar cuáles son mis soportes, cuáles son mis resistencias, saber cómo marcarlos. Probablemente les han comentado cuando ustedes estudiaban análisis técnico y les decían, el análisis técnico no es una teoría, no es una ciencia, es algo que depende mucho y varía mucho de acuerdo al analista y lo que el analista está viendo. Hay un analista que puede marcar una línea de soporte en un punto, mientras que el analista B puede marcarlo en el otro punto. Entonces, el análisis técnico es muy de la percepción de cada analista. En algún momento cuando estoy hablando, mire, nosotros enseñamos en Bursen desde el año 2010 más o menos, casi desde que Bursen se fundó, y había un curso que tenía que desarrollar, que hasta ahora lo tiene Bursen, que lo desarrolla muy bien, que es un curso de análisis técnico. En algún momento en uno de los programas enseñábamos una parte de análisis técnico a los participantes. Y recuerdo que cuando uno enseña análisis técnico a los participantes es, vamos, que miran la gráfica, miren los patrones y grafiquen, hagan las líneas de patrón, de las líneas de tendencia, soportes, resistencias y demás. Y cuando recién está aprendiendo la persona, puede ser que marque mal la línea la línea de tendencia, que el soporte y la resistencia no lo mire correctamente, entonces a veces se comporte, tiene que ser algo que tiene que pasar el tiempo para que esta persona se entrene un poquito más y entienda a ver la gráfica y sea mucho más sencillo hacerlo. Eso lo hacemos manualmente. Lo mismo ocurre con el análisis fundamental. El análisis fundamental es, ok, vamos con la data, la descargamos la data, de repente en el Excel la corríamos la data, sacábamos variaciones porcentuales, calculábamos de repente alguna desviación estándar en cuanto a los datos, tratábamos de sacar valores, trabajar para evaluar la compañía, hacemos nuestras proyecciones de cash flows en función a de repente voy a proyectar el crecimiento de las ventas en función al PBI o en función a algo que yo pienso que puede pasarla, ¿no? Y ahí aprendíamos y decías, mira, si estás, estás evaluando una compañía de construcción, entonces lo más probable es que esta compañía tenga una correlación con el PBI, ¿no? Porque es en un sector cíclico. Entonces agarramos y proyectábamos PBI y en función de la proyección de PBI proyectamos el crecimiento de las ventas y en función a eso armamos nuestro cash flow para poder calcular nuestros cash flows de futuros, traerlos a valor presente, descontarlos y sacar nuestro valor fundamental de la acción. Encantador y muy bien. Pero cuando lo siguiente que hacemos eran decisiones basadas en experiencias de reglas y reglas estáticas. Pero todo eso que lo hacíamos manualmente, que se ha hecho mucho, ahora podemos, y que nos toma un tiempo, porque tomaba siempre hacer la evaluación de una compañía, tomaba un tiempo importante. Ahora lo puedo hacer, pero ya no necesito, por ejemplo, si quiero evaluar una compañía de construcción, ya no pienso solamente en el PBI, por ejemplo, como una variable o una segunda variable más, sino que ahora puedo incorporar 10, 15, 20 variables y poder analizar en un clic, aplicando un modelo, puedo aplicar y poder desarrollar y ver con cuáles variables con mayor sentido tienen una mayor correlación, mayor impacto, darles los pesos y poder proyectar mucho mejor mis cash flows, poder hacer todo utilizando mayor cantidad de data, mayor cantidad de variables, ajustando mucho mejor y llegando a valores mucho más exactos y con menor uso de tiempo, más rápido y más eficaces. Entonces, eso es lo que ha venido pasando ahorita en la inteligencia artificial y análisis financiero. La llegada de la IA, el paradigma ha cambiado radicalmente. Automatización y la velocidad es uno de los puntos. Si antes para evaluar una compañía, un analista podía demorar de repente, un analista experimentado, porque o alguien que no era experimentado y que empezaba a evaluar una compañía podía tomarle un mes evaluar una empresa. En cambio, ahora como tengo la información, tengo la data y puedo subirla y rápidamente revisarla y poder manejarla, puedo acortar ese periodo de tiempo mucho más y hacerlo mucho más eficiente. Entonces, la automatización y la velocidad. Los algoritmos pueden procesar millones de datos en segundos. Ya no tengo que demorarme tanto en procesarla. Predicciones más precisas. Al poder hacerlo, limito esa posibilidad de los errores. Entonces, los modelos de Machine Learning detectan patrones ocultos en datos históricos mucho más rápido de lo que me tomaría manualmente hacerlo.
La optimización de portafolios, los algoritmos como las redes neuronales, mejoran la diversificación y maximizan el retorno ajustado al riesgo. Hace mucho, cuando nosotros trabajamos y decimos, vamos a armar un portafolio óptimo, probablemente trabajamos de repente con, recuerdo que se trabajaban y podías decirle, vamos a darle pesos para poder ver cuál es mi portafolio óptimo y armábamos nuestra curva de frontera eficiente, tu portafolio óptimo de repente para poder trabajarlo, o cuando analizabas ya con algún programa, habían algunos programas que te permitían hacer optimizaciones, ¿no? Había un programa de optimizers, ¿no? Unos programas que te permitían hacer optimización y optimizabas con ese programa lo mejor que podía, le dabas, igual tenías que armar un Excel para poder decir qué variable querías optimizar, cómo querías hacerlo, era también todo un trabajo previo de ajuste de la data para poder utilizar ese programa del optimizer. Pero en cambio ahora yo puedo hacer las predicciones y sin tener que hacer todo ese trabajo previo, solamente preparar correctamente mi data, tener, por ejemplo, precios, y tener mis precios, tener mis portafolio, y sin hacer mucho más trabajo, puedo simplemente trabajar con un modelo que me permita hacer esas predicciones y me pueda optimizar el portafolio mucho más rápido de forma más eficiente. Y eso es lo que hacemos. Con redes neuronales, mejoramos la diversificación y maximizamos los retornos ajustados al riesgo. Recuerden, cuando hablamos de retornos, no nos estamos refiriendo solamente al retorno que se puede tener no nos referimos al retorno que podemos tener en un portafolio, solamente a retornos relacionados con cuánto ganó ese portafolio, cuánto ganó ese portafolio en un periodo de tiempo. Recuerden que a la hora de analizar la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones, o si es que hemos sido unos correctos gestores o nuestra administración de nuestro portafolio fue adecuada, es porque tenemos que ver el retorno ajustado al riesgo. Yo siempre les explico esto a mis alumnos cuando trabajamos esto. Cuando uno mira el retorno siempre se tiene que ver ajustado al riesgo. Por ejemplo, el año pasado hay una bolsa que ha rendido un poco más de 500%. Y hay otra bolsa que ha rendido alrededor del 45%. Y hay otra que ha rendido 27%. Les pregunto a ustedes, pueden abrir su micrófono o me lo pueden escribir. ¿En cuál invertirían? ¿La bolsa que ganó 500, la que ganó 47 o la que ganó 23, 24%? Opción A es la que ganó 500. Opción B, otra inversión en bolsa, en diferentes países, son diferentes países. En el país A, 500% de rendimiento anual. La opción B tuvo un rendimiento anual como del 40%. Y la opción C estuvo alrededor del 24%. Por ahí vi que me han escrito alguien la opción C. ¿Alguien más? ¿Una idea de dónde invertirían? Opción A, B, C. A ver, voy a abrirlo. C, ok, algunas personas me dicen la A, pero tengo dos opciones. Entonces, miren, aquí para tomar la decisión, cuando ustedes tengan una decisión como esta, es ver, perfecto, la que invertí A no son garantías de retornos futuros. Perfecto, digamos que ibas a saber que sí podían ganar los siguientes. Correcto, Eduardo. El retorno pasado no implica que se vaya a repetir en el futuro. 100% con tu punto. Pero, por ejemplo, miren, algunos me dicen la A, algunos me dicen la C. Pero miren lo que yo les cuento ahora, qué países eran. Por la acción que ganó, el país donde se ganó la bolsa 500% es Venezuela. El país donde se ganó cerca de 40, creo que era Perú, más o menos 40%, y el país donde se ganó 24% fue Estados Unidos, el Standard & Poor's 500. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde invertirían si supieran? Están en enero del 2024 y tenemos ¿te acuerdan de esa película Volver al Futuro? Tenemos la posibilidad de ir al futuro y volver y sabemos que estamos seguros de que se va a ganar 24%. ¿Dónde invierte? 24, 40, 500. ¿Cuál les parecería mejor inversión? Probablemente la inversión C, ¿no? Probablemente por el riesgo. ¿Por qué? Porque de repente aquí hay una devaluación, de repente aquí todo está bien, pero algo no se predice bien. Y en Estados Unidos que tengo un 24%. Pero ¿por qué no Venezuela que gano 500? Porque el riesgo.
Eso que ustedes han hecho es un análisis muy sencillo de el riesgo. Y es así como se mide la rentabilidad. El retorno se mide ajustado al riesgo. Si ustedes a la hora de medir y optimizar sus portafolios, tienen que ser esos ajustados al riesgo. Eso es lo que van a hacer. ¿Están en diferentes monedas? Sí, están en diferentes monedas. Pues no, vamos a poner que todos invierten en dólares. Pero en Venezuela hay inflación, hay una devaluación de su moneda respecto al dólar, ¿no? Igual en Perú puede ser que haya o no. Y el dólar aquí simplemente se hace en dólares, ¿no? Probablemente podría ajustar más mi ejemplo, Javier. Sí, poderte las devaluaciones de cada país y podríamos revisarlo un poco más. Pero esto era un poco más sencillo solo para quedarnos con la idea de ajustado al riesgo. ¿Ok? Entonces, los riesgos es lo que tenemos que revisar aquí para cuando se toma una decisión de inversión. Lo siguiente para lo que ha ido moviendo esto del análisis financiero es que la gestión del riesgo avanzado, ¿no? Normalmente para el análisis y la gestión de riesgos, de repente en diferentes áreas o en la banca, en otras áreas, los modelos de inteligencia artificial permiten detectar señales de crisis y previenen pérdidas mucho más antes de lo que podría significar que lo hiciéramos de forma manual y que nosotros estemos haciendo los seguimientos personalmente, mientras que en el modelo de inteligencia artificial ya nos puede dar esas señales por anticipado. Además que también, por ejemplo, se utilizan para poder identificar fraudes que se puedan dar en la banca o en las finanzas, ¿no? Para los reguladores, por ejemplo, a la hora de poder revisar si es que hay un tema de insider trading que no son permitidos, la inteligencia artificial se convierte en un aliado muy importante para poder sancionar a los que trabajen con ese tipo de información privilegiada y obtengan beneficios del mercado inadecuados, ¿no es cierto? Ok, entonces, vamos a ver algunos de los ejemplos de algunos de estos temas, de cómo es que han ido creciendo el impacto de la inteligencia artificial y cómo es que ha crecido. Miren, esto de aquí es las predicciones. El primer punto es porque nos sirven para predicciones del precio de los activos. Por ejemplo, los algoritmos como las redes neuronales, las recurrentes o los modelos ARIMA han mejorado la predicción de precios de las acciones, las criptomonedas o los commodities, ¿no? Las acciones que nos dan flujos de caja, las criptomonedas que son un tipo de activo que en este momento se está viendo, los commodities que no hay flujos de caja generalmente, pero han ayudado a poder predecirlo. Dentro de esto, un ejemplo de uno de estos fondos importantes que permiten que se ha beneficiado de muchos años, porque lo viene utilizando hace muchos años, y ha ido evolucionando como ha ido evolucionando la inteligencia artificial, el uso de esto, es este fondo. Este fondo de inversión se llama Renaissance Technologies, que es un fondo que desde que se creó más o menos en los 80 empezó a trabajar con la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial que había disponible en los 80. Los gestores de estos fondos no son solamente inversionistas, sino que los gestores principalmente son científicos, matemáticos, físicos, y ellos desarrollaron este fondo, ¿no? Aquí este era su fundador, es Gene Simmons, el fundador de la compañía que falleció el año pasado. Él es el que desarrolló esta compañía y que el fondo todavía existe. Y este fondo el fondo es el Renaissance Technology, es la compañía, y el fondo se llama Medallion, ¿no? El fondo que él maneja, o que maneja la compañía y que ha sido el más exitoso, se llama Medallion Fund. Por ejemplo, este fondo que les digo que ha desarrollado principalmente su estrategia de inversiones es a través de la inteligencia, usando modelos de inteligencia artificial. Normalmente en el mercado siempre escuchamos y nos hablan de Warren Buffett como uno de los gestores más importantes y que ha obtenido rendimientos y retornos que le ganan al mercado, al Standard & Poor's 500 consecutivamente durante todos los años de su vida. Pero Medallion Fund le gana a las inversiones de Warren Buffett. Por poco. Buffett tiene alrededor del 25% más o menos de rendimiento promedio de todo su fondo, mientras que Medallion Fund tiene un rendimiento promedio de 39.9% promedio en 34 años, neto de comisiones. Porque si es que lo vemos, este fondo, creo que puse aquí la imagen o no la puse un segundo, no. Neto de comisiones, porque si a este fondo se analiza antes de comisiones, su rendimiento promedio está alrededor del 64% promedio de 34 años. Entonces, estamos hablando de 1988 al 2022, más o menos está en 64% promedio de rendimiento, incluyendo crisis, incluyendo todo. O sea,
increíble, increíble lo que ha generado. Si hubiese invertido en este fondo $100 en 1988, en el fondo de Medallium, el año siguiente se habría convertido en $116. A los 10 años, ese dinero se habría valorizado a $1,400. Y a los 20 años, en la plena crisis de Lehman Brothers, ese fondo tendría un valor de sus $100, se hubiera convertido en $70,000. Y en el año 2022, cuando se me sacó esto, la cifra más o menos estaría en $400 millones. Desde el 2007 al 2022, esos 70,000 se convirtieron en $400 millones. Ese ha sido la fuerza y la forma de un fondo que de forma consecutiva, de forma inteligente, ha utilizado los modelos de la inteligencia artificial para desarrollar sus decisiones de inversión. Ese es el fondo Medallium, por ejemplo, uno de esos fondos muy exitosos. De ahí no hay otros, ese fue el fondo pionero que empezó con esa estrategia. Hoy, en el año 2025, claro, hay muchos más fondos que están tratando de seguir esa estrategia y de poder y trabajarla y demás, y miraremos en el tiempo qué tan exitosos y probablemente sean tan exitosos o más exitosos, pero esos son los nuevos gestores y esos son los nuevos inversionistas del mercado. Entonces, los inversionistas y nosotros como inversionistas nos quedamos en la idea de vamos a invertir haciendo nuestro análisis técnico manualmente y nuestro análisis fundamental que lo aprendimos y lo hacemos de forma manual, estamos entrando en los mercados en desventaja porque los mercados ahora están trabajando de esta otra forma. Ya no podemos trabajar de la forma tradicional. Tenemos que ir trabajando también e innovando en ese punto. Otro de los temas que podemos hacer con la inteligencia artificial, y estoy hablando aquí de los temas más sencillos, podemos hacer cosas mucho más sofisticadas, pero voy a estar trabajando acá en los ejemplos más sencillos, que también las podemos desarrollar, que está al alcance de lo que podemos desarrollar en un evento que tenemos también aquí en la Bolsa de Valores que hemos organizado. Los análisis de sentimiento, por ejemplo, en el mercado financiero. Esta nube que he desarrollado aquí, la he desarrollado el día de hoy a las 10 de la mañana. La quise sacar justo hoy día para que pudiéramos ver el impacto. Miren, los modelos de procesamientos, cuando trabajamos con inteligencia artificial, podemos trabajar con modelos de procesamiento de lenguaje natural que analizan noticias, tweets o reportes financieros para anticipar movimientos del mercado. ¿No? Cuando uno trabaja con el terminal de Bloomberg, en el terminal de Bloomberg tú lo puedes sacar y rápidamente hacerlo, pero nosotros podemos también generarlo a través de unos algoritmos que trabajamos y podemos sacarlo sin ningún inconveniente. Y mediante la inteligencia artificial, el día de hoy yo saqué puse más o menos para que me dieran una nube de palabras con 128 noticias que estaban en el mercado en el momento. Puse un algoritmo, puse que me sacara aproximadamente noticias de diferentes compañías, de diferentes sectores, los headlines que tenían estas compañías y que me sacara el día de hoy una nube de palabras, cuáles eran las palabras más comentadas en estos artículos publicados del mercado en el momento, ¿no? Las principales reportes, informaciones que se estaban dando en el momento para el día de hoy. Voy a hacer aquí un disclosure en este punto y es que todo lo que yo hable aquí de la información, mercados y demás no son recomendaciones de compra ni recomendaciones de venta, ni están diseñados para esto. Son solamente como fines demostrativos académicos, pero no son recomendaciones ni de compra ni de venta. ¿Ok? Perfecto. Entonces, volvemos al punto. Como les comentaba, esto lo hice el día de hoy por la mañana. Si ustedes se dan cuenta, la palabra más mencionada el día de hoy de estos 128 artículos publicados de noticias respecto a los mercados de diferentes sectores era buy, comprar. PES, bueno, Trump, NAP, top, ETFs, pero era Wall Street y buy. Era como el punto más importante. Y en este punto permítanme compartir, un momento por favor, voy a compartir. Y ahora sí, ustedes ven esto. Esto es el comportamiento de la bolsa de valores el día de hoy, al cierre del mercado. Si ustedes siguen el mercado, se deben dar cuenta que la semana pasada hemos tenido caídas importantes, cierres importantes, y hay un retroceso del mercado de más o menos, estamos alrededor de más del 10% desde que inició el año. Pero el día de hoy, miren cómo cerró el mercado.
algo atípico de lo que hemos visto, por ejemplo, toda la semana anterior. Y para los lunes, el lunes anterior fue un lunes muy duro. Yo a veces le digo que en estas semanas, digo que los mercados están en modo Garfield, ¿no? En modo de no le gusta los lunes. Este ha sido un lunes diferente, porque nos hemos venido acostumbrando en los últimos 3 lunes a ser lunes muy complicados en los mercados, pero este lunes ha sido un lunes verde. Todo ha subido, tenemos, bueno, excepto un poco de tecnología que se ha ido cayendo, Nvidia sigue perdiendo algo que está en 1%, pero tenemos a los demás sectores todos en positivo. Y esto, como se les estoy mostrando acá, va un poco en línea con lo que les acabo de mostrar, esta nube de palabras que hoy día con las noticias de hoy antes de las 10 de la antes de que eran 10 de la mañana más o menos debo haberlo sacado esto, 9:30, 10, y teníamos la información que te dicen aquí, mira, el mercado, bye, para el día de hoy. Esto es para ver el sentimiento. Cuando uno trabaja en los mercados, trabaja en las finanzas, trabaja en información, uno de los puntos importantes y que viene, si lo recuerdan, es que en los mercados no vale tanto lo que, o sea, sí es importante lo que uno opine y lo que uno crea que va a pasar en el mercado, pero es también muy importante que podamos tratar de identificar y de ver qué los otros están pensando o cuál es el sentimiento del mercado, ¿no? Siempre es muy importante ver ese sentimiento del mercado para ver, nosotros somos retail, nosotros no somos un gran fondo hedge que tiene las espaldas para invertir en el mercado y generar una diferencia o mover el mercado, ¿no? Recuerdo hace una semana y media, más o menos, 2 semanas debe ser, o a finales de febrero, que Bill Ackman, que es una persona que maneja inversiones, tiene un fondo de inversiones muy importante y tiene mucho peso dentro de la industria financiera, hizo un comentario respecto a la compañía United Health Group, que es la principal aseguradora de Estados Unidos, es una aseguradora muy grande, la más grande del mercado, y él hizo un comentario respecto a que United Health y dijo que United Health probablemente era algo así como una compañía que no estaba cumpliendo los reglamentos para poder hacer los pagos a las personas que tenían un problema de salud y que necesitaban que su seguro se los cubriera y que United Health no lo estaba cubriendo, que estaba infringiendo normas. En el momento que él hizo ese comentario, las acciones de United Health, voy a detener, voy a compartir, voy a ir acá y vamos a ver acciones de United Health para que ustedes vean un punto aquí. Voy a poner aquí UNH, United Health Group, que es la aseguradora en la cual les estoy comentando. Voy a ponerla en 6 meses. United Health vendría cayendo. Pero cuando Bill Ackman hizo ese comentario respecto a que United Health estaba mal y tenía algunos problemas, estamos hablando aquí de febrero, hizo que una acción que estaba alrededor de 547 cayera hasta 400, acá dice 461, pero se cayó hasta $440 después de los comentarios que él hizo. Entonces, estos son personas que tienen la posibilidad de que cuando habla Warren Buffett, habla Bill Ackman y dicen algo sobre una empresa, este mercado reacciona. Se va a caer, las acciones van a seguir lo que ellos puedan decir y su punto de vista. Bueno, luego de ahí el mercado se ha recuperado porque normalmente esta compañía no es mala, no tiene un problema y así tenga una investigación, porque él consiguió que se iniciara una investigación legal, luego la compañía lo más probable es que tenga que pagar una multa, pero después de eso no va a ocurrir nada más. Entonces, como fundamentalmente no ha cambiado nada en la compañía, el precio de la acción volvió a subir. Pero lo que quería comentarles allí es, nosotros no somos Bill Ackman, nosotros no tenemos, cuando trabajamos en los mercados, nosotros no tenemos esa capacidad de poder mover al mercado. Por tanto, nosotros podemos hacer un análisis y pensar que el mercado está sobrecomprado o sobrevendido o una acción está sobrecomprada o sobrevendida. Pero, y en base a eso podemos comprar o vender. Pero al final quien determina es el mercado. Y lo que nosotros como retail buscamos es tratar de ver, ok, para ver cuál es nuestro punto y hacer nuestra mejor operación es tratar de analizar el sentimiento del mercado. Entonces, una forma de analizar el sentimiento del mercado es revisando, por ejemplo, qué está pasando, cuáles son los principales titulares en Twitter o de repente ahora Twitter está un poco
complicado para los mercados, o ver, por ejemplo, en los principales headlines que hay en un portal como Yahoo Finance de repente, para poder ver más o menos cuál es el sentimiento que está habiendo en el mercado. Entonces, esto es una forma que tenemos de poder utilizar el análisis financiero, análisis sentimiento de mercado. Ahora, si utilizas un terminal de Bloomberg, es mucho más sencillo hacer eso. Pero para quienes no lo tienen, que son una gran parte de inversionistas, la mayoría de inversionistas, esto te puede ayudar mucho para poder ir viendo ese sentimiento del mercado. Y lo podemos trabajar, lo podemos hacer con el análisis financiero. Lo siguiente era, por ejemplo, esa parte de la detección de fraudes y gestión de riesgos. Voy a poner un poco porque me dijeron, para no detenerlos mucho. La detección de fraudes y gestión de riesgos, la IA identifica transacciones sospechosas en tiempo real, previniendo fraudes y lavado de dinero. Por ejemplo, depende del punto en el que estoy. Entonces, los bancos utilizan la inteligencia para detectar fraudes de tarjetas de crédito o transferencias. Por ejemplo, este es un modelo desarrollado por Plain Concepts que hizo un ejercicio para una detección con diferentes modelos y a ver con cuál obtenía mejores resultados, ¿no? Lo hizo para detección de fraudes con tarjetas de crédito. Y el modelo de precisión, regresión lineal, por ejemplo, que era el modelo antiguo, que trabajábamos con una regresión lineal, la precisión para detección de fraudes estaba alrededor de solamente 58%. Cuando se trabajó un modelo de Bayes, que es un modelo de probabilidades, se hizo con 16. Y cuando se empezó a trabajar ya con Random Forest, que es el bosque aleatorio, se pasó de un 58 a un 96. Cuando se utilizó un árbol de decisiones, se llevó a un 98. Y ya si se utilizó un Super Vector Machine, 98.31. Pero entre estos dos, un árbol de decisiones que se pudo trabajar correctamente generó una precisión del 98.14%. Entonces, eso es lo que nos permite hacer la inteligencia artificial. Eso es lo que nos hace el machine learning, eso es el deep learning. Nos permite poder mejorar y ser mucho más precisos. Hemos pasado de un 58 con una forma tradicional como la regresión lineal a un 98, por ejemplo, ¿no? Y la exactitud llegó hasta un 97.08, ¿no? En cada uno de ellos. Eso es lo que hacemos. Lo siguiente que podemos trabajar y que hacemos es y otra de las formas que está viendo en las finanzas es el trading algorítmico y los high frequency trading, ¿no? La negociación, esto no es nuevo, esto ya se venía haciendo desde los 2000, se trabajan con los high frequency trading para hacer operaciones mucho más rápidas. Y esto es algo que, bueno, depende, los gestores trabajan mucho, por ejemplo, los mercados, y nosotros sabemos que hay las teorías de mercados eficientes y que los precios de un mercado cuando es muy líquido, los precios de las acciones no deberían de tener sesgos, deberían de estar lo más cercano a su valor fundamental. Pero existen pequeños segundos, pequeños momentos o minutos o pequeño tiempo en el cual hay anomalías del mercado que te permiten ganancias por arbitraje, que te permiten hacer arbitrajes. Para explotar esos arbitrajes, estamos hablando del año 2010, 11, 12, 15, 2008, 9, esto que la inteligencia artificial no se utilizaba tanto, lo que hacían para los high frequency trading, para hacer operaciones muy rápido, los gestores es que trataban de ubicar sus sedes lo más cercano posible a la bolsa, para que la información cuando va a través de la red, a través de las redes de Internet, pase lo más rápido posible para que por segundos obtener ganancias y obtener beneficios por esas o posibilidades de hacer esa estrategia de ganancias por arbitrajes. Con el tema de la inteligencia artificial y demás, cada vez esas operaciones, y eso se ha ido masificando, se hace mucho más difícil que se puedan encontrar esas oportunidades por arbitraje porque los mercados cada vez mucho más rápido van encontrando su punto correcto. Y empiezan a desarrollarse, por ejemplo, robo-advisors, robo-traders que te empiezan a decir cuándo comprar, cuándo vender sin que tú estés haciendo el seguimiento completo, ¿no? Entonces empiezan a crearse nuevas formas. En esto, nosotros, por ejemplo, podemos crear un sistema de señales de compra según el análisis previo, sin necesidad de que yo pueda estar todo el tiempo frente a la computadora o haciéndolo, o es igual, lo quiero hacer adicional, tener un adicional que me pueda dar esas señales que confirmen lo que yo con mi análisis y mi experiencia puedo trabajar. Por ejemplo, miren, esto es un ejemplo esto que está hecho aquí está creado. No solamente es un gráfico de precios, que sí es un gráfico de precios real, pero estas son señales de compra. Estas señales de compra están creadas bajo un algoritmo
para que te diga cuándo comprar. Por ejemplo, estas señales de compra se las hemos desarrollado, las hemos desarrollado aquí en Grossman, pero solo para fines didácticos, ¿ok? Esto no es una recomendación, como le digo, de compra en nada. Entonces, se ha desarrollado un algoritmo en el cual, por ejemplo, en este punto hemos incorporado algunos puntos y le hemos dicho, quiero que me dé señales para que compre, esto es para Walmart, ¿ok? Estos son para Walmart y que me dé señales de comprar Walmart cada vez que Walmart se caiga 3%. Entonces, cuando Walmart se haya caído 3% en el mercado desde su punto más alto, me dé señales para comprarla. Entonces, me da señales de compra y cuando se cae, me dice compra, 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 compra. Entonces, un portafolio en un año, este que está aquí, es el precio de negociación de un año. Es un año de negociación. Un año que ha empezado con un portafolio de $10,000 y usando las órdenes de comprar, que cada vez que salga yo pueda comprar más acciones, ese portafolio de 11,000 de 10,000 ha llegado a ser 11,934. ¿Utilizaron para entrenar el modelo? Claro, se utilizaron previamente temas para poder entrenar el modelo, para poder ver cómo debería de entrenarse y luego, después de entrenarlo el modelo y entrenar las señales y demás, se llegó a esta conclusión de si se cae 3%, compra Walmart. Entonces, ese era eso y luego ya se creó este algoritmo de trade que te dé señales automáticas de cuándo hacerlo, ¿no? Se utilizaron los precios. En el primer momento se trabajaron con precios para poder ver el precio y luego se trabajaron con modelos de redes neuronales. Me parece que están trabajados estos. Hay todo un modelo que tenemos allí para poder trabajar. Igual en el programa que tenemos aquí en la bolsa, van a aprender a hacer esto. ¿Ok? Van a aprender a hacerlo. Nosotros lo enseñamos en el curso que tenemos aquí en la bolsa de valores. ¿Ok? Entonces se creó y se dijo que llegabas a 11,934. Si es que no hubieras hecho eso, y probablemente podrías tener un portafolio con un valor menor, ¿no? Nosotros llegamos a 11,934. ¿Ok? Y esto de aquí lo podemos cambiar, le podemos ir viendo de acuerdo a lo que vayas teniendo con tus modelos, ¿cierto? Entonces vamos creándolo. Esta es una forma básica. Este de aquí es un básico. Esto puede hacerse mucho más complejo, puede crecer mucho más, ¿no? Pero estamos aquí en un punto introductorio. El impacto de la inteligencia artificial en el análisis financiero, tenemos la optimización de portafolios de inversión con inteligencia artificial, por ejemplo, optimización de Markowitz con Machine Learning y redes neuronales, por ejemplo, podemos trabajarlo, ¿no? La utilización de algoritmos genéticos, redes neuronales profundas para mejorar la asignación de activos y nuestra simulación Monte Carlo, que permite evaluar diferentes escenarios, pero ya no de la forma tradicional, sino ahora empezamos a hacer una optimización con Markowitz y con Machine Learning, ¿no? Y con redes neuronales para esta optimización del portafolio de inversión. Por ejemplo, en el mercado ya usa esto de optimización y de portafolios y se lo da para sus clientes BlackRock, ¿no? Que trabaja con Microsoft y trabaja con un programa que se llama Aladino, creo que es, si no lo escuché mal, le va la tecnología de la gestión de inversiones en el liderazgo, ¿no? Y lo trabajan con ellos. Nosotros podemos hacer lo mismo con redes neuronales, podemos trabajar con que nos den nuestros pesos óptimos de un portafolio de inversión. Por ejemplo, este es un portafolio modelo, o sea, un simple, pequeño, de los que desarrollamos en clase, por ejemplo, de un Apple, Costco, General Electric, ICE, JCI, Nvidia, United Health y Exxon, ¿no? Y le decimos, ok, dame los pesos en función a previo análisis que se ha hecho detrás, que se han analizado y con redes neuronales le decimos, ok, dime ahora cuál sería el precio óptimo del portafolio, ¿no? A lo mismo podemos hacer que ese portafolio con ese peso óptimo me diga, bueno, vamos a ver, muéstrame tu value de risk y tu CBAR, ¿no? Tu máxima pérdida que podría tener el portafolio si son en un día, o de repente tu máxima pérdida diaria en caso de que supere el VAR, la máxima pérdida, ¿cuál sería tu CBAR, ¿no? Entonces lo vamos trabajando y lo vamos optimizando. Todo eso lo hacemos mucho más sencillo, mucho más rápido, utilizando más información, utilizando más data. Podemos trabajar con data histórica, por ejemplo, y podemos trabajar con muchas más variables para predecir los EPS de la compañía. Normalmente, se me haría muy difícil trabajar con 10 o 20 variables y trabajar con 100 datos para poder predecirlo de repente en un software diferente. De repente, cuando yo trabajo con un modelo de Machine Learning, puedo predecir mucho mejor
y más ajustado los EPS de la compañía y eso o puede decir los cash flows y en función a eso tomar decisiones de inversión. Y eso es lo que me permite hacer el análisis financiero. O sea, ya esas predicciones manuales han empezado a ser cada vez un poco más lentas, ¿no? Este es un ejemplo de un modelo, por ejemplo, de un modelo de Machine Learning en Python. Es un modelo multifactorial que se está trabajando, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos 27 variables. Con cada uno de ellos hay 177 observaciones de esas, 120, de esas 27 variables. O sea, trabajar con 27 variables, 177 observaciones en un Excel, muy complicado, pero puedo empezar a trabajarlo con Python y con redes neuronales, o trabajar con Python y con Machine Learning para poder trabajar y empezar a desarrollar la serie, ¿no? Acá tengo algunos modelos para poder desestacionalizar la serie primero, porque necesito series desestacionalizadas para luego correr los modelos, ¿cierto? Siempre nos han dicho que hay que desestacionalizar la serie para que corra el modelo, entonces lo vamos a desestacionalizar. En econometría aprendimos eso, entonces vamos a desestacionar la serie, pero hay series que son más difíciles de desestacionalizarlas o que en econometría te dice ya está desestacionalizada, pero luego cuando lo empiezas a profundizar un poco más, de repente con una ARIMA y demás, te das cuenta que no están desestacionalizadas o que hay que utilizar un modelo de Machine Learning para desestacionalizar mucho mejor la serie y que sea mucho más eficiente luego tus modelos con los que vas a utilizarlos. Entonces empezamos a trabajar con estos puntos para poder trabajar y ver desempeños, análisis que empezamos a hacerlos. Estos son análisis que se hacen, estos son de Python, que luego los vamos a utilizar para poder hacer nuestro modelo y para poder hacer predicciones, ¿no? Empezamos a trabajar aquí. Es un SARIMAX, ¿no? Con intervalos de confianza, gráficos de prueba de QSUM, por ejemplo, que los trabajamos para poder hacerlos. Un rolling window, por ejemplo, que es algo muy necesario para poder trabajar un rolling window respecto a la desviación estándar, por ejemplo, cuando uno empieza a ver un mercado, empiezan a haber movimientos y yo quiero ver, quiero ver un rolling de la desviación estándar para ir viendo si es que en los últimos periodos está aumentando la desviación estándar, está aumentando el riesgo o está disminuyendo. Y puedo trabajar con un rolling window para poder empezar a darme cuenta cómo se está moviendo ese riesgo de mis activos. Porque uno puede, como yo les comentaba, la semana pasada hemos visto mercados cayendo, subiendo, bajando, pero eso es lo que veo en el día a día. Vamos a un rolling window y muéstrame en el tiempo si es que está aumentando ese riesgo, no está aumentando o es solo una percepción. Lo podemos ir trabajando también. Y aquí, bueno, vamos a ver valores ajustados, predicciones, gráficas, screenplots, empezamos a trabajar para poder desarrollar. Todo eso es un trabajo, por ejemplo, de análisis de nuestras datas para sacar modelos y poder correr un modelo y poder hacer predicciones, ¿no? Comparación de valores reales versus valores predichos, valor real y predicciones. Aquí ya estamos trabajando con predicciones para ver si es que funciona o no. Gráficos de dispersión, que se van creando, importancia de las variables. ¿Cuál de las variables que tengo es la más importante? Entonces me permite sacar, dime, ¿cuál variable es la más importante de todas las que tengo? Dice, bueno, LFHG es la variable más importante. Entonces puedo darle mayores pesos a la hora de predecir. Cuando voy a crear un modelo para que hagan las predicciones y demás, le puedo dar un peso mayor a esta variable en función a la importancia que tiene. Y se van trabajando. ¿Ok? Esto es más o menos cómo ha ido evolucionando el tema de la inteligencia artificial en el tema de las finanzas. Como ustedes se han dado cuenta, ya hemos dejado, ya trabajar y hacer análisis para poder hacer inversiones de la forma tradicional, manual, cada vez va convirtiéndose en algo menos usado. No voy a decir obsoleto, sino menos usado. Siempre va a necesitar que las personas y el conocimiento teórico esté, pero es cada vez menos usado. Y dentro de eso menos usado es que empezamos que los gestores de inversiones, cada vez la mayor parte de inversionistas, empiezan a utilizar estos modelos de inteligencia artificial, de incorporarlos para su toma de decisiones. Entonces, si ellos empiezan a utilizarlos, cuando uno va a hacer operaciones al mercado, no puede entrar en desventaja y empezar a querer hacer las operaciones sin usarlos también, porque estás entrando en desventaja, mientras que ellos van a tomar decisiones mucho más rápidas, nosotros vamos a ser un poco más lentos a la hora de la toma de decisiones, el mercado va a ser cada vez mucho más rápido, los movimientos van a ser mucho más rápidos de subida o de caída, y si nosotros estamos recién manualmente, se va a hacer cada vez más complicado poder obtener los beneficios
correctos y adecuados en función a lo que queremos hacer con nuestras inversiones y obtener nuestros objetivos. Por eso se convierte en un punto cada vez más importante el que vayamos incorporando estas herramientas de inteligencia artificial, de machine learning en nuestros análisis y vayamos desarrollándolos para poder trabajar y tener mejores resultados. Como parte de esto, nosotros vamos a desarrollar un curso de Machine Learning para inversionistas en los que vamos a trabajar junto con Carlos, en los que vamos a trabajar los conceptos, por ejemplo, de inteligencia Machine Learning, fundamentos de programación, lo vamos a trabajar con Python, medición de desempeño y modelos para inversores en bolsa, programación de Python, aplicaciones estadísticas de la inversión, modelación de series de tiempos, predicciones, fundamentos de ciencia de datos para inversiones financieras, modelos avanzados de riesgos financieros, modelización y regresiones, modelos robustos para análisis de portafolios, entre otros temas. Todo lo que he presentado en este momento que hemos visto, por ejemplo, el RoboAdvisor, los pronósticos de activos y demás, todo eso lo vemos dentro del curso y los vamos trabajando con ejercicios prácticos del mercado, con información, puede ser casi actualizada. Conocimientos previos para el curso, en todo caso, tener una cierta idea de estadística sería lo ideal, tener una idea interesante respecto a estadística. No es necesario que conozcan Python, porque lo vamos a aprender juntos. No se base un Python avanzado, básicamente, porque este no es un curso de Python, por tanto, yo no los vamos a enseñar a programar. Lo que vamos a empezar es a analizar la información que vamos resolviendo, los códigos ya se los damos hechos para que puedan, cada uno de los temas tienen ya ustedes el código hecho para que lo puedan replicar después o lo puedan de ahí mejorar. De ahí es que sea como base para que ustedes puedan mejorar y su imaginación pueda crecer mucho más y hacer mucho más. Y nosotros partimos desde lo básico, ¿no? Empezamos desde lo más sencillo del tema de Python para que puedan empezar a utilizarlo y luego vamos avanzando más allá. En Jupyter, trabajamos con Jupyter Note. Con Jupyter Note trabajamos en el tema de Python para que puedan ir avanzándolo, para que lo puedan trabajar de una forma sencilla. Y si es que no pueden el Jupyter Note, podemos trabajar con el Colab, ¿no? ¿Cómo determinar las señales de compra-venta, on hold, regresión logística? Depende de lo que quieras hacer, tu objetivo para poder trabajarlo, pero también tú tienes que ponerle y analizar la data y poner lo que tú quieras, porque va a depender. Por ejemplo, tú cuando quieres comprar, puedes analizar patrones que de repente, si es que esa acción normalmente, si hay un patrón en la cual se cae cierto porcentaje de tiempo o ciertos días. Por ejemplo, hay acciones en las cuales tienden a siempre caer antes de que salgan sus earnings. Entonces puedes de repente hacer un análisis en el cual incorpores también las fechas de los earnings de la compañía y poder analizar si es que hay un patrón allí que pueda darte esa señal de cuándo comprar, vender o hold. Hold es una señal de la cual normalmente un hold es vender. Porque ¿para qué te quedas con una acción, con un dinero parado en un hold? ¿Por qué hold? Normalmente es comprar o vender, pero un hold es una señal de vender. Entonces, si tú quieres trabajar y poder analizar y revisarlo, buscas el patrón que quieras trabajar y empiezo en función a eso, ves cuál es ese patrón y cuando se dé el patrón lo vas a poder hacer. Como les decía, puedes buscar un patrón, por ejemplo, una compañía cuál es su comportamiento previo a los earnings o hace una caída. Siempre que la compañía cae un 3%, se rebota. Siempre que la compañía llega a un punto, rebotan, no sé, pueden ser puntos para poder analizarlos, ¿no? Y la idea es identificar cuál es el mejor patrón para esa acción, para que puedas comprar o vender, ¿no? Pero comprar o vender, hold nunca. Jamás haría un análisis para hacer hold, solo comprar o vender. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. ¿Cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso es que las personas que estén en el curso puedan desarrollar las herramientas necesarias para poder armar sus propios portafolios de inversión, sus propios modelos para poder hacer sus análisis de Machine Learning y poder tomar decisiones de inversión para su portafolio personal, si es que lo necesitan, o si es que o el portafolio, si es que o si es que aprendan y sea la base, ¿no? Este es un curso, no es avanzado, este es un curso en el cual te va a dar la base para que puedas tener todas las herramientas
para poder desarrollar tus modelos de Machine Learning inicial que te puedan permitir hacer inversiones. Miren, aquí hay un código QR que lo pueden visitar, el código QR, y ahí en la bursa les dan toda la información respecto a costos y demás, que esa no lo manejo en este momento, pero lo pueden visitar en el código QR de la bolsa y entran a la bolsa de valores y ahí les dan esa información que no la manejo yo en este momento. El curso empieza ahora en marzo. Diego, ¿estás allí? Hola Ruth, ¿qué tal? Sí, claro. Si gustas, Diego,